Yo quisiera agradecer mucho a la Fundación Rosa Luxemburg, también a la editorial El Colectivo y toda la gente que está ahí por esta oportunidad increíble de poder tener una edición en Argentina de mi libro Guerra de los Lugares, que yo espero que sea de interés de ustedes y espero que podamos también conversar un poco sobre el libro. Bueno, el libro es básicamente la idea del libro, la idea central es que un nuevo poder colonial que ha surgido y desarrollado en las últimas décadas, que se llama finanzas globales, global finance, el capital moneda que se valoriza en los mercados financieros globales, ha tomado, ocupado nuestras ciudades y el espacio construido. Y yo empleo deliberadamente el término colonización, y hablar en colonización en América Latina, yo sé que tiene un significado importante y poder colonial para definir a la vez una ocupación territorial que es manejada y modelada por los deseos de rentabilidad del capital financiero, pero también su dimensión biopolítica en el sentido que interfiere y organiza en la vida de la gente, y el endeudamiento ahí tiene un rol muy importante, con el único objetivo de extracción de renta. Bueno, estamos hablando de una escala inmensa de la existencia de un capital excedente global en búsqueda de nuevas fronteras donde bajar productos, espacios, territorios que sean capaces de generar interés para el capital financiero, para esta muralla de dinero, this wall of money, que flota sobre el planeta buscando dónde bajar. Y esta muralla de dinero que flota como un nube negro sobre el planeta es un capital excedente, con origen, claro, en el petróleo, en origen con el crecimiento chino, el origen de las grandes corporaciones, pero también, y esta es la perversidad del proceso, los fondos de pensión de los trabajadores, porque sí, los sistemas públicos de pensión han sido desmantelados y los fondos de pensión son esquemas financiarizados que vinculan los trabajadores también a este deseo de rentabilidad del capital, y que están doblemente involucrados, cada uno de nosotros también, ahí estamos involucrados en la sumisión a este poder y sometiendo toda la organización de nuestra vida a esta lógica. Como relator especial para el derecho humano a la vivienda adecuada entre 2008 y 2014, yo he podido observar este movimiento de toma del territorio por las finanzas, básicamente a partir del sector vivienda o de la cuestión de la vivienda. Eh, y también por las ciudades, es imposible hablar de la vivienda sin hablar de la producción más general de la ciudad y del espacio construido. Esto es un proceso global y en el libro se presenta como un proceso global, pero que tiene sus especificidades locales, que son muy adherentes a la economía política de la tierra y de la vivienda en cada lugar. La economía política de los países y regiones. Es un proceso económico, pero es también un proceso político, un proceso cultural. Y básicamente lo que está descrito en el libro es el proceso de destrucción simbólica y material también de la vivienda
como política social, como derecho humano, como parte de la captura de un excedente global que se transmite y se distribuye entre los que no tienen acceso a la vivienda por el mercado, hacia la idea básica de la vivienda como mercancía, pero no solamente como mercancía, sino como un activo financiero. Un activo financiero desplegado de su materialidad, que circula desplegado de su materialidad, pero que al fin y al cabo somete los que están en la vivienda a estos procesos y estos circuitos globales. Este proceso, lo que yo pude hacer como investigación durante el periodo de la Relatoría por el Derecho a la Vivienda, que coincidió, para suerte mía, pero para el azar de todos los que han vivido esto, con la crisis financiera hipotecaria que estalló en Estados Unidos y después también se desbordó en muchos países, y yo he podido acompañar la crisis y al investigar los efectos de la crisis, que es básicamente un aumento enorme de sin techo y sin hogar, en una escala de nuevo bastante global, yo pude acompañar e investigar para entender cómo ha sido este proceso y finalmente para llegar a la conclusión, y es lo que es presentado en el libro, que que este modelo de conversión de vivienda y de la submisión de la totalidad de la política pública hacia este paradigma fue gestionado, imaginado e implementado en la práctica por la primera vez en Estados Unidos, Estados Unidos de Reagan y el Reino Unido de Margaret Thatcher, Reagan y Margaret Thatcher. Sí, estamos hablando del neoliberalismo y es parte del paquete neoliberal, pero también es muy importante que uno de los epicentros de imaginación e implementación práctica del modelo ha sido Chile en América Latina, bajo Pinochet, un verdadero laboratorio neoliberal que nos ha brindado la versión latinoamericana, o yo diría, la versión de la periferia del capitalismo a la financiarización de la vivienda, y vamos a volver a esto muy brevemente. Entonces, en este modelo, la idea y el eje fundamental en el caso norteamericano y británico fue el proceso de securitización de las hipotecas. O sea, ¿no?, la idea de que la deuda de la gente, la deuda que la gente asume con el banco para poder, vía crédito hipotecario, poder acceder a una vivienda, es transaccionada en el mercado financiero. O sea, la expectativa de recibir las cuotas mensuales de un hipotecado, de alguien que pidió un préstamo, es vendida a otro inversor, es empaquetada con otros productos financieros, de tal manera que ésta se transforma en un producto financiero en sí misma. La deuda de la gente es un vehículo financiero con una capacidad de circular ampliamente. Yo me acuerdo en una misión de la Relatoría en Estados Unidos, encontrar un caso de un edificio donde había varios pisos y la gente sufriendo con procesos de ejecución hipotecaria y pérdida de sus departamentos. En esta situación, las hipotecas de la gente ya habían girado 80 veces. 80 transacciones financieras habían sido hechas con estos procesos. Esto ha permitido ganos especulativos en equity funds, en bancos, en investment funds, en hedge funds. No voy a entrar
a entrar en toda la explicación de estos gestores, pero al final es la materialidad cruda de la vida que se revela con las ejecuciones hipotecarias. La idea de que la vivienda es un vehículo de extracción de renta que es y que ha provocado finalmente, como ya lo mencioné, un aumento exponencial de gente sin techo en la medida que la expectativa de valorización de la vivienda, que es lo que circula especulativamente en el mercado, cuando finalmente no se realiza por alguna razón y empieza un quiebre general en términos de los que estaban, no sé si ustedes conocen, hay un juego de cartas que se llama mico, ¿no? Mono, que alguien se queda con el mono al final del juego, es la que se va a perjudicar y finalmente los que se quedaron con el mono fueron las familias que al final, sin poder pagar sus préstamos crecientes con el creciente expectativa de valorización de sus activos financieros, se quedaron sin hogar. Bueno, creo que esto es interesante entender y el libro está lleno de ejemplos de cómo un proceso muy activo de destrucción de la idea de una política pública de vivienda o la idea de una vivienda como derecho humano que ha alimentado muchas experiencias concretas en el ámbito del estado de bienestar europeo o mesmo en la experiencia concreta de los países socialistas y comunistas que han producido un stock público, cooperativo o en distintas formas, donde la gente podía acceder, los trabajadores podían acceder. Todo esto ha sido absolutamente desmantelado con una participación absolutamente activa de los estados en distintas versiones. Por ejemplo, en Croacia se vendió todo el stock público de vivienda para comprar armas para la independencia y la guerra con Yugoslavia. Ahí se armó una justificativa para eso. La privatización en masa del stock público de vivienda de los council housing en los británicos, con descuentos para que los trabajadores pudieran ser propietarios de sus propias viviendas. Esto fue políticamente absolutamente central para que Margaret Thatcher entrara políticamente en la base política del Partido Laboral, del Labour, en el sentido de que la propiedad de la casa era lo que brindaba a la gente la posibilidad de financiar su consumo frente a salarios que no subían y que no eran suficientes para esto, y en este sentido también transformarse en un propietario de un activo con mucho descuento también les ha atado, añadido los trabajadores al base del Partido Conservador. Esto también hace parte de una construcción cultural, la hegemonía absoluta de la propiedad privada individual, la home ownership, la casa propia. Sabemos en América Latina los sentidos de la casa propia, esto anteceden la financiarización de la vivienda, hay toda una otra discusión aquí, pero lo más importante es que la casa propia accedida vía crédito inmobiliario se ha convertido en el único modelo, la única opción posible porque las otras fueron destruidas. Literalmente, por ejemplo, conjuntos públicos han sido desmantelados y demolidos en Estados Unidos, y esto como parte de un proceso muy claro de ajuste fiscal, donde la deuda de los gobiernos, la deuda de los estados
se ha convertido para las familias. En la versión chilena, en Chile de Pinochet, un laboratorio neoliberal de América Latina, la vivienda, la creación de una política de vivienda fue una de las primeras medidas que tenían dos sentidos a la vez. Un sentido que era enfrentar los campamentos, que eran la base política de Allende, deshacer los campamentos, pero también crear un sistema de promoción de vivienda por el mercado privado, por las constructoras privadas, donde el Estado le brinda el subsidio a la familia a partir de un ahorro inicial, de un esfuerzo de integración al sistema financiero para que la gente compre la vivienda que es producida por el mercado. Este modelo chileno es exactamente el modelo que después se reproduce con una entrada masiva de capital financiero internacional en grandes constructoras e incorporadoras que han producido en masa conjuntos de vivienda por el mercado en las periferias, generando guetos y un problema social inmenso que es el problema de los con techo en Santiago y muchas otras ciudades. Y este mismo modelo fue después reproducido en México, en Brasil, con el programa Mi Casa, Mi Vida, bajo el gobierno Lula de PT. O sea, tenemos una especie de modelo único que se va trasladando de un espacio a otro y que con mucha actividad, esto también es posible tener un montón de ejemplos en el libro, con una participación muy grande de los bancos multilaterales, de las agencias multilaterales en la promoción del modelo, incluso la inclusión de cláusulas de reformas del sistema de vivienda, como lo que pasó en México, como condicionalidad para préstamos por parte del Fondo Monetario Internacional. Creo que hay que tomar también, y no voy a entrar ahí, queremos toda la primera parte del libro, es cómo este proceso se pasó en distintas partes del mundo, pero la segunda parte del libro es la dimensión más propiamente urbanística de este proceso, que es más allá de la segregación y de la negación del derecho a la ciudad, que fue el efecto de la producción en masa en las afueras de la ciudad, de una producción como esta, la implementación así, del crédito subprime, en el caso gringo, así como el modelo subsidio en Chile y Brasil, ha tenido un efecto importante de abrir un espacio en las áreas más céntricas de la ciudad, donde existían territorios populares, informales, autourbanizados, autoproducidos, más en un modelo de villa o más en un modelo de conventillo, y la destrucción de estos territorios populares para abrir espacio para la expansión del complejo inmobiliario financiero con sus artefactos, que son las torres corporativas, los shopping malls, los centros de convenciones, los complejos multiusos que se implementó en la ciudad. Y esto es también muy importante de señalar y de entender, que estos tipos de activos y de productos inmobiliarios pueden ser y suelen ser puro activos on the books. O sea, es importante para los gestores de inversión financiera tenerlos en su perfil para poder alavancar su capacidad de tomar más préstamo y hacer circular más plata, aunque estos espacios no sean habitados ni tampoco utilizados. Esta es la otra perversidad del proceso de financiarización, que es
la idea de que el espacio construido pueda funcionar como una garantía, como un colateral, ¿no? Que le da a los inversores financieros una capacidad de leverage, de alavancaje de plata, aunque no estén funcionando. Yo siempre traigo el ejemplo de Dubái, parte de la locura del espacio construido que se produjo en Dubái estaba vacía y sigue vacía, y no hay problema, porque el problema no es el uso, el problema no es movilizar el espacio para el uso, y ahí tenemos una cuestión fundamental en la ciudad, que es el mantra que empezó también a seguir la política urbana neoliberal en todo el planeta, que también está conectada con este proceso de financiarización, que es la idea de unlock land values, o sea, destrabar el valor de la tierra. La idea es que una tierra que tiene un alto valor, que tiene una posibilidad de circular, y la circulación es posible por el proceso de la titularización de un espacio construido es la representación del espacio construido por un instrumento financiero, como un fondo inmobiliario o un Real Estate Investment Trust, algo que permite que el capital entre y salga de ahí sin mover la propiedad, ¿no? De los trozos, de los pedazos del propio espacio construido. Entonces, esta tierra de alto valor, ¿cómo puede existir? Esta es la consigna, ¿no?, de la política urbana bajo este concepto, cómo una tierra de alto valor pueda subsistir con una baja extracción de renta. Y tierra de alto valor con baja extracción de renta, estamos hablando de los territorios populares, de los campamentos, de las villas, de los conjuntos de vivienda popular. Y ahí estos espacios se encuentran bajo ataque, pero más que esto, y hay todo un desarrollo en la parte 2 del libro, que es la relación entre el espacio autoconstruido, urbanizado y la planificación bajo una idea, ¿no?, de que todo lo que no es producido bajo el signo de la propiedad individual registrada, que es la base fundamental que va a permitir la velocidad de circulación del espacio en el circuito financiero, esta representación abstracta, racionalizada, matematizada de la tierra, permite que lo circule en la lenguaje algoritmizada de las finanzas, ¿no? Esta hegemonía de la propiedad privada también significa la residualización o la estigmatización de otras formas y la sujeción de estos territorios que no se organizan bajo estas formas, de un lado a la violencia del desalojo o la violencia de la destrucción, pero más, que quizás existe, pero es más excepcional, pero en el cotidiano, a la idea de un verdadero espacio de excepción desde un punto de vista de derechos y ciudadanía, donde la inserción en la ciudad tiene que ser negociada al diario, negociada todos los días para su permanencia y su desarrollo, y esto tiene un papel fundamental en la economía política de las ciudades, incluso en la economía política de los partidos políticos. Finalmente, la tercera parte del libro, hay más cosas ahí, pero ya quiero terminar para poder dejar un poco algunas cuestiones, si logro escucharles. La tercera parte del libro es toda una reflexión sobre Brasil y una reflexión sobre el programa Mi Casa Brasil bajo Lula y intentando contestar la pregunta
cómo es posible que justamente bajo un gobierno democrático popular de los trabajadores fue un momento donde se implementó una política de vivienda, mi casa, mi vida, financiarizada, y una política urbana también en este sentido, con la preparación de las ciudades para el Mundial de Fútbol y las Olimpiadas. Entonces, y todas lo que pasó en las ciudades y el proceso finalmente de resistencia a esto. El final del libro, y ahora ya el libro, ya la versión de la edición argentina, incorpora en este momento también un posfacio con toda una discusión sobre el alquiler como nueva frontera de financiarización de la vivienda después de la crisis hipotecaria financiera, después de 2008, y el alquiler incluso con las plataformas digitales del Airbnb, pero también la emergencia de señoríos propietarios corporativos de alquiler monopolizando el stock de vivienda en los mercados residenciales en la ciudad. Hay otros ejemplos también, como esta nueva frontera de financiarización. El libro termina con, y no solamente termina, pero también en todas las aperturas de cada parte del libro, la apertura es la voz de comunidades que por alguna razón han sido víctimas del proceso de financiarización, desposesión. Y un poco con su relato de cómo, ¿no?, de cómo estaban viviendo este proceso, comunidades que yo he tenido la oportunidad de encontrar en estas misiones que yo hice en varios países durante el periodo de la relatoría. Y el final es un poco pensar en la idea de las resistencias y la idea básica que le da título al libro, que es la idea de la guerra de los lugares. Estamos hablando de una toma, de una colonización del espacio por el capital financiero, con una activísima participación del Estado, pero estamos hablando también de un proceso de disputa por la tierra, por el espacio, y la disputa por la tierra, y la disputa por la tierra, el territorio, el lugar, es una defensa de la idea de la ocupación de la ciudad para protección de la vida, que se contrapone a la idea de que el lugar existe para permitir una remuneración del capital investido en el lugar. Y en este sentido, la idea de una ocupación del lugar para la defensa de la vida tiene que ver con los espacios de sobrevivencia, de autoorganización de las comunidades, de las gentes en el campo, en la ciudad, a cada desalojo, a cada displacement, los emplacements, o sea, la posibilidad de organización. Y cada espacio que está hoy gerido y vivido para proteger a la vida es un espacio, yo diría, liberado, libertado, independizado de esta colonia que tomó el planeta. Y yo termino acá esta breve presentación del libro y espero que tengamos algún espacio de conversación entre nosotros. Muchas gracias.